Lección bíblica expositor número 29 con el tema El cristiano practicando el perdón. El texto central de esta lección se encuentra en Efesios capítulo 4 versos 32 y dice la palabra del Señor: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El pensamiento central de esta lección dice: el ser humano debe aprender a ser perdonador. Entre los objetivos de esta lección están los siguientes: comprenderá la práctica del perdón en la Biblia. Evaluará si ha perdonado como lo establece la Biblia. Se examinará espiritualmente para ver si dentro de su corazón no hay obstáculos para el perdón al prójimo. Aceptará que el perdón proviene de Dios y por el sacrificio de Cristo en la cruz. El bosquejo para esta lección es el siguiente. La primera parte es el perdón de Dios a través de la oración y las lecturas van a estar en Mateo 6, 12 y 14 y Marcos 11, 25 y 26. La segunda parte, la infinidad del perdón, Mateo 18, 21 y 22. Y la tercera parte, reciprocidad del perdón, Lucas 6, 37, Colosenses 3, del 12 al 13. En esta lección vamos a ver qué es una práctica, el cristiano y la práctica del perdón. Una práctica es hacer algo como parte de una disciplina diaria y constante en nuestras vidas. El cristiano debe practicar las enseñanzas del Señor Jesús y entre esas prácticas está el perdón como una acción de reconciliación y acercamiento. Primero, hemos sido perdonados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio en la cruz por todos nosotros. Por esa fe en Cristo y por haberle aceptado como Salvador, hemos recibido perdón de nuestros pecados. De esta misma manera debemos practicar el amor de Jesús y practicar el perdón a nuestros semejantes. Cristo dijo que conocerían que somos discípulos si tenemos amor los unos a los otros. Esa es la máxima del Evangelio, el perdón. A través de esta lección veremos cómo el perdón es necesario para mantener la comunión con Dios y la paz con nuestros hermanos. Como parte de las actividades semanales que sugiere el expositor, nos habla de cómo se practicaba el perdón en el Antiguo Testamento. Tenemos la historia de dos hermanos que se llamaban Jacob y Esaú, que está narrada en el libro de Génesis capítulo 33 y habla de la reconciliación que hubo entre ellos, porque como sabemos, Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano para obtener la bendición, y eso creó un tremendo problema dentro de esta familia, a tal medida que se tuvieron que distanciar para que Esaú no matara a Jacob. Génesis 33 relata este momento. Dice: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Jacob tenía miedo de que su hermano lo matara porque andaba con 400 hombres. El dividir al pueblo en diferentes campamentos era para evitar quizá que Esaú tomara venganza y matara a su familia. Sin embargo, en vez de eso, Esaú, al verlo, dice la Biblia, que corrió hacia él, lo besó y lo abrazó. Después de muchos años de haber estado distanciados, separados, temiéndose el uno al otro, finalmente se da el encuentro entre los hermanos, dando por sentado la reconciliación entre ellos y olvidando lo que había pasado. El camino que lleva a la reconciliación es el perdón. Estos dos hermanos que habían estado separados por mucho tiempo debido a que Jacob engañó a Esaú, engañó a su padre y le robó la primogenitura, finalmente se encuentran para tener
ese momento en que ambos pudieron entender que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios. Así que este es uno de los momentos más hermosos en la palabra de Dios, en donde dos hermanos finalmente se encuentran y se reconcilian, perdonándose el uno al otro. Otra de las historias del perdón más reconocidas en el Antiguo Testamento es la historia de José y sus hermanos. José había sido vendido por sus hermanos, ya que sentían envidia por él, porque su padre Jacob le había regalado una túnica de colores. Ellos lo arrojan, destruyen la túnica y lo arrojan a una cisterna. Allí es vendido a los madianitas, donde llega a Egipto y conocemos toda esa historia. En el camino José es prosperado por Dios y llega a ser gobernador de Egipto. Pero en su corazón había un inmenso dolor por lo que habían hecho sus hermanos en contra de él. La Biblia dice en Génesis 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ciertamente para José fue muy difícil pedir perdón a sus hermanos. Le dolió en su corazón. Había demasiado dolor, demasiado coraje por todo el daño que le habían hecho sus hermanos. Sin embargo, dejó que Dios tomara dominio de la situación y pudo darse a conocer a sus hermanos y pudo entender que Dios lo había llevado con un propósito a Egipto para ser de preservación para su familia. Finalmente perdonó a sus hermanos y fue libre. La primera parte de la lección es el perdón de Dios a través de la oración. La lectura bíblica está en Mateo capítulo 6, 12, 14 y 15 y dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verso 14 dice de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Cuán importante es el perdón de la oración? Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, incluyó en la oración la práctica del perdón, como dice Mateo 6:12. ¿Por qué es importante perdonar? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque el perdón va implícito en la oración como práctica diaria de restauración. ¿Escuchó bien? El perdón va implícito en la oración como práctica diaria de restauración. Nuestros pecados son deudas contraídas que nos alejan de Dios. Por lo tanto, pedir a Dios que nos perdonen las deudas de nuestros pecados redundará en que también perdonemos a nuestros deudores. En ese sentido, las deudas se asocian con dinero, pero en este verso se refiere a las ofensas que hemos hecho a otros por nuestras acciones humanas. Obviamente, por nuestra relación con Cristo, creyentes de su salvación y perdón, el perdonar nos mantiene en una comunión íntima con el Señor. La falta de perdón dificulta esa relación en la oración y por ende afectará nuestras relaciones humanas. Dice en el capítulo 6, versos 14 y 15, que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros de igual manera. Si no perdonamos a los demás, Dios no está obligado a perdonar nuestros pecados. La necesidad de un espíritu perdonador es necesaria en nuestra relación con Dios. En la oración del creyente nos exhorta Cristo
a perdonar si tenemos una falta con alguna persona, para que Dios nos perdone y reciba esa oración que hacemos, como dice Marcos 11, 25 y verso 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos repite la idea de perdonar para que nuestro Padre Celestial nos perdone también en los cielos. En la oración debe haber un espíritu perdonador hacia aquellos que nos ofenden. Siempre que oremos, pidamos perdón por nuestros pecados, por quienes nos ofenden y por aquellos a quienes hemos ofendido y por nosotros mismos para recibir la gracia de Dios. La segunda parte, la infinidad del perdón. Mateo 18, 21 y 22 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En estos versos, Pedro el discípulo está recibiendo la instrucción de Jesús en cuanto a la disciplina y el perdón en la iglesia. Cristo les da instrucciones de cómo deben conducirse con una persona que les haya ofendido. Era importante para Cristo que el problema entre dos personas se resolviera de la manera correcta. Si alguien te ofendía o pecaba contra ti, debías ir a la persona en privado y hacerle sentir que te has ofendido con su acción. Si el ofensor te escuchaba, habías aliviado la situación y queda en el olvido. Pero si esa persona no quiere escucharte y pedir perdón, Cristo instruye a que tomaras 1 o 2 testigos para que haya constancia de que como persona trataste de resolver el conflicto. Si aún con testigos el hermano no quiere escuchar, se le informará a la iglesia la ofensa, y si aún así no escuchase a la iglesia, entonces los tendrás como un gentil o publicano, como alguien que no ha conocido la gracia de Dios. Los problemas entre los hermanos de la iglesia se resuelven dentro de la iglesia. Si usted como creyente entiende que un hermano o hermana en la fe ha cometido una falta contra su persona, dialogue con su pastor o pastora para establecer el mecanismo de resolver el conflicto. Si el hermano que comete la falta no quiere restaurar el daño, el pastor está en libertad de informar a la iglesia y de tomar las medidas disciplinarias correspondientes, de darse que la ofensa merezca este tipo de atención. Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Pedro pregunta: ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? Pedro pone el límite del perdón y dice que hasta 7. Esto no debe sorprendernos de Pedro, pues era la enseñanza que había recibido de los rabinos. Entonces Jesús le dice que el perdón será 70 veces 7, o sea, 490 veces, indicando que el perdón no tiene límites y que es infinito. En la tercera parte vamos a hablar de la reciprocidad del perdón. Lucas 6, 37 dice: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3 se dice de la siguiente manera: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Juzgar, en su definición, dice que es una manera de deliberar y señalar algo sin la evidencia completa. No juzgar implica no hacer juicio correcto de otro. Primera de Corintios 4:5 dice que no juzguemos nada antes de tiempo o hasta que el Señor nos ayude a aclarar la situación. Lucas 6:37 dice: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En la medida en que usted juzgue, será juzgado. Condenar es algo que le corresponde a Dios
o en el plano humano a un juez quien dicta sentencia a los acusados. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Si perdonamos a quien nos juzga, seremos enaltecidos delante de Dios. Recuerde cómo el fariseo juzgó la apariencia del publicano con su religiosidad falsa, pero Cristo hizo saber que el publicano reconocía que era un pecador y recibió justificación por sus pecados. Dios es el que justifica. ¿Cómo deben ser los escogidos de Dios? Deben vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cualidades que resaltan la bondad de Dios. El apóstol Pablo exhorta a soportarnos los unos a los otros y perdonarnos si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros los creyentes. Esta lección ha tratado del creyente practicando el perdón. Hemos visto las palabras del Señor Jesús para nosotros los creyentes. El perdón es la parte más importante de la salvación en Cristo. Él nos perdonó a nosotros primero para que a su vez aprendiéramos su amor a través del perdón. Perdonar no siempre será fácil. La Biblia nos instruye incluso que perdonemos a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. Pero si hemos sido justos e injustamente lastimados, el Señor de los cielos está en la disposición de ayudarnos a sanar y a restaurar nuestras relaciones con los hermanos, familiares y amigos. Debemos practicar el perdón del amor de Dios y debemos saber que en nuestra oración tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, perdonar nuestras ofensas como también perdonamos a nuestros deudores y tener en cuenta lo importante que es arrepentirnos de nuestros pecados, expresar ese perdón a Dios, expresar ese perdón hacia los hermanos y tratar de buscar esa intimidad con Dios de una manera especial y poderosa. Perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un castigo o una restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. En la Biblia la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. De la manera que Cristo nos perdonó, nosotros los creyentes debemos perdonarnos los unos a los otros.